empezado la presentación afuera diciendo que a lo mejor es el personaje más controvertido en esta capilla, y yo mismo, muchos aspectos de Nietzsche del cual vamos a hablar pueden ser, no es que me veo totalmente identificado lejos de esto por Nietzsche, pero yo puedo decir una cosa, que cuando tenía 16, 17 años he leído así Alsos Prax Zaratustra, no sé cómo se dice en español, así hablaba Zaratustra, o en italiano Gaia Ciencia, la ciencia alegre, o la Gaia Ciencia en español, fue un impacto en mi adolescencia como una hostia increíble, una dimensión cosmológica del ser humano, de la idea que había que superar la esclavitud del ser humano frente a los dioses o Dios, que Dios era muerto y que tocaba a nosotros de ser superhombres y superar a nosotros y tener, ser dueños de nuestra propia existencia. Por todo la adrenalina y más que yo tenía como adolescente, y la polla que lentamente se hacía muy dura a 16, 17 años, estas palabras me hablaba perfectamente, es lo que yo quería oír. Y entonces puedo decir que me había en este momento despertado muchísimo interés, y me ha abierto después muchísimas de mis propias reflexiones. Entonces el homenaje que voy a hacer no es del todo sus ideas, porque vamos a ver los problemas que hemos tenido con sus ideas, pero más que todo el impacto que ha tenido conmigo, y la fuente de inspiración finalmente que ha sido Nietzsche para mí, para buscar mi propia existencia y a lo mejor transformarme en payaso y bufón que soy. Porque Nietzsche es también mucho de bufón, y su vida también. En pocas palabras, voy a decir un poco la vida, pero si quieres puedes poner los teléfonos móviles y mirarlo directamente en Wikipedia ahora mismo si quieres. Pero bueno, nace en 1844 y muere en 1900, el propio 1900, en el principio del siglo, muere Nietzsche. Nace en una familia extremadamente religiosa. Su padre y su abuelo eran pastores protestantes, como nace en Alemania un pastor extremadamente riguroso, extremadamente duro, pero pasa una tragedia, es que a sus 4 o 5 años el padre muere. Muere también un hermano, eran 3 hermanos, muere un hermano, y podemos ver que esto crea un desequilibrio en la familia. La madre empieza a tener problemas para educar a sus hijos, y no muchos años más tarde la madre también muere. Y entonces el pequeño Federico, el pequeño Nietzsche, crece en una familia rodeado de muertos y rodeado de tragedias, que puede ser también explicación de esta visión tan sombra y tan casi lúgubre de la vida que podía haber tenido Nietzsche. Era brillantísimo el tío, brillantísimo. Antes de morir la madre quería llevarlo a hacer estudios de religión, lo había puesto en seminario, pero se fue, no era el suyo de ser pura como o pastor como su padre. Pero le interesaba mucho el mundo de la filosofía antigua, latina y griega, y llega a ser profesor de filosofía antigua, el más joven de Alemania. Viene incluso dado un puesto de trabajo en Basilea, en Suiza, viene como el más joven profesor de filología griega y latina de la historia de esta universidad de Basilea. Entonces estamos hablando de un chico extremadamente dotado y muy grande amante del mundo griego y latino. Escribe ya a 18 años un tratado sobre la filosofía griega, a 20 años o 22 años otro tratado sobre la influencia de la música en la tragedia griega. Entonces cosas extremadamente cerrado y muy erudito. Pero se ve en el mismo tiempo, consigue conocer y asociarse con las mentes más revolucionarios y más nuevos de su época. Un momento donde
la Alemania es en gran evolución, porque la Alemania no era unida, la Alemania eran muchísimos diferentes estados y con una idea de una unidad alemana, muchas luchas de ideas y cosas, y esta idea entonces de volver a un pueblo y una fuerza alemana, algo que era el alma de Alemania y unir esto. Hablo de esto en su juventud porque son temas que después han sido utilizados por los nazis y Nietzsche como gran modelo del pensamiento nazi. Vamos a ver por qué y cómo, pero bueno, ya nace en este momento esta idea que Nietzsche tiene mucho que ver con el nazismo. De ahí tenemos una relación con Wagner. Era grandísimo amigo de Wagner y durante 15 o 20 años, pero un Wagner filósofo, un Wagner que no es solo músico, un Wagner que entra también en esta idea de redescubrir el alma, el espíritu del genio alemán, de la raza alemana, y entonces Wagner escribiendo sus obras, su trilogía del Anillo del Reino y todo esto, buscando las valquirias, los dioses paganos y no dioses cristianos, porque ahí también este conflicto que nace dentro del mente de Nietzsche era que en un momento renuncia a la tradición griego-latino, que él ve como un precursor de la tradición cristiana que él aborda. Una visión donde todo está organizado, ordenado, donde apoloniano, una visión del mundo donde el ser humano tiene que ser siempre agradeciendo al Dios o agradeciendo y finalmente lo ve esta mentalidad racional y mentalidad apoloniano desviado por el cristianismo como una manera de transformar a la gente en burros y crear un rebaño de personas sin voluntad de rebelarse. Entonces, él busca la rebelión y en esto va contra la tradición griego-latino y en vez descubre el aspecto dionisíaco. Entonces, el cuerpo, los impulsos, los instintos, y hace de esto un dualismo. De un lado, el orden, la sumisión a las convenciones, y del otro lado, buscar dentro de sí estas reacciones irracionales, estos deseos, y que libera, en su opinión, el hombre de la presencia de Dios, porque desde el momento que tú te escuchas tú mismo, ya no necesitas otra cosa por atrás. Y entonces, su vida es así también, tiene relaciones, grandísimas relaciones muy intensas con personas que se ve, duran poco y después hay unos enfrentamientos, incluso con Wagner, que era su gran amigo, casi llegan a hostias y ya no se ven más. Leyendo lo que he leído, una cosa muy divertida es que nunca sale una idea de la homosexualidad de Nietzsche, pero me parece muy raro que no se relaciona una mujer hasta muy tarde, hasta sus 40 años, e incluso esto de una manera muy formal pide la mano a una mujer que dice no, y desde entonces ya no más se ve en su vida una relación o un intento de relación con una mujer. Lo abro este capítulo para abrirlo, no sé nada sobre el tema, pero leyéndolo, incluso ayer por la noche volviendo a leer su vida, dice, pero aquí hay una cosa que no funciona, y quizá entonces, pero entre 25, 30, 35 años, estos 10 años, muy joven, entonces, es cuando salen sus obras más percutantes. Entonces es su obra que deniega al cristianismo cualquier valor humano y que al contrario transforma a la gente en esclavos, descubre la energía del dionisíaco, de las fuerzas vitales, de los instintos y del deseo de romper todo para descubrir su mismo, y más y más de un estudio racional de estos instintos va a la metafísica.
así habló Zaratustra, se siente ya esta dimensión casi de filosofía india, de vivir al ritmo de otras influencias. Y su vida se desregula, se dice, deja de ser docente en Basilea, empieza a viaja mucho en Italia. Los alemanes han sido pervertidos por Italia, hay que decirlo, entre Goethe y muchos en el siglo XIX. Un alemán que quería cambiar un poco de vida iba directamente en Italia, y para los alemanes de Italia, por los influencers alemanes de Italia, ha sido como una salveza, una manera de salir del orden opresivo alemán. Él también pasa muchos ratos a Rapallo, que es una ciudad del mar en el norte de Italia, y su salud empieza a caer. Ahora, a mí no me gusta mucho hablar de salud de la gente, porque no me importa si la gente es creativa, pero hay que hablar de la salud mental de Nietzsche, porque eso ha abierto un enorme debate sobre la importancia de su obra. Podéis imaginar que toda la gente más convencional, y más que todo la gente más religiosa, y más los católicos y protestantes en Europa, frente a un libro que dice que Dios ha muerto, han ido por él y han intentado por cualquier manera derribar sus ideas. Y él le ha dado muchas municiones, porque ha empezado a tener trastornos mentales. Ha hecho cosas rarísimas. Un día en Torino lo encuentran hablando a un caballo sentado en medio de la ciudad, y por cosas así y otras cosas fue internado durante los 10 últimos años de su vida. Y así servido de coartar por mucha gente convencida, dice, bueno, toda su filosofía finalmente era solo un trastorno mental, era un loco. No hay que dar más importancia a lo que él dice, porque era un loco. Y últimamente hay gente que ha ido a revisar un poco sus informes medicales, o hablan de sífilis, y cómo la sífilis puede afectar la mente también, más que todo en esta época donde no había antibióticos, y entonces la sífilis una persona con sífilis estaba dejando su mismo. O también un cáncer en la cabeza, porque parece que las cosas de cual la han acusado, o las cosas que hacía, era sintomático de un... Pero esto es un debate y es un conflicto, y entonces sus obras son solo consecuencias de un loco, o era un genio que, pues, por mala suerte ha tenido muchas enfermedades. Yo voy por el segundo aspecto, porque basta leer sus libros y como he dicho, una cosa que yo no puedo renegar es el impacto que ha tenido sobre mí cuando tenía 17 años, que era loco o no, pero para mí no era locura, y me ha ayudado, y me ha dado un deseo de superar a mí mismo, de saber lo que era la vida, de ir más allá, de liberarme de las convenciones. Entonces, cuando un hombre en un libro que dice liberarte de tus convenciones si tienes 16, 17 años, es como tirar gasolina sobre un fuego, es ¡oh! Y entonces esta fuerza y esta energía, él también en un artículo habla de su obra como prefacio, creo que incluso el nombre del artículo, prefacio por una filosofía del futuro, nada menos y nada más de eso, y creo que no se equivocó. Yo creo que todavía hoy no le hemos hecho las cuentas con las cosas que él había descubierto en sus libros. Creo que nuestra realidad está todavía en evolución, y la evolución y las cosas que Nietzsche había visto están todavía presentes, y no hemos llegado todavía a las conclusiones finales. Era nihilista en el sentido también que esta liberación de Dios para él nos libraba a nosotros mismos, y él era pesimista al frente a lo que el ser humano podía a cumplir. Y entonces, muy contradictorias sus ideas. Entonces, de un lado pide liberarnos de Dios, y del otro lado diciendo que sin Dios
es posible que caemos en el nihilismo. Pero a la fin se ve también que le gustaba el nihilismo, entonces es un tío con muchísimas sombras. Pero bueno, cosa muy interesante también, estos libros que ahora vienen considerados como cosas más fundamentales del siglo XIX, Nietzsche y su pensamiento, en su época no vendía ni uno. El Gaia Scienza ha vendido 40 ejemplarios. Vivía casi como un mendigo. Un hombre y fue ayudado de otros filósofos, Wagner, de vez en cuando dando del dinero para ayudarlo. Y entonces ha muerto sin ninguna idea de la importancia de que podía haber tenido su obra y sus ideas. También esto, un dato muy importante de recordarse. Pero fue su hermana, porque tenía una hermana que era casada con un antisemita. Tan antisemita su marido de la hermana de Nietzsche, que no ha querido vivir en Alemania porque había demasiados judíos en su opinión, y se fue en Paraguay para fundar un pueblo libre de judíos y solo alemán. Entonces, para decir qué tipo de antisemitismo estaba. Y bueno, el hermano del marido de la hermana se suicida ahí en Paraguay. Ella vuelve, ella cura a su hermano en sus últimos años en el manicomio. Y a su muerte fue la hermana a recoger todos sus libros e intentar, porque la hermana creía en la fuerza de sus ideas, y muchos otros filósofos también, y entonces fue ella a difundir estas ideas. Y dicen que ella ha podido editar y reorientar sus textos para hacerlo parecer más antisemita que lo que era. Y de hecho, hay textos de Nietzsche que son totalmente contrarios al antisemitismo, es decir, que manda la mierda a la gente antisemita y gusta fundamentalmente la filosofía judía. Pero esto, la hermana dirige sus libros en otra dirección, y los jóvenes alemanes y austríacos, y uno de cual un cierto Hitler, ha visto en sus libros esta idea de una nueva raza alemana superior a los demás, el superhombre, una raza también que no pide perdón, porque uno de estos aspectos de esta filosofía instintiva es de no aceptar la tolerancia al otro visto como una debilidad. Y entonces una democracia hecho de gente afirmando sus libertades. Entonces una democracia con cojones y gente pidiendo cosas continuamente, exigiendo sus propias libertades. Esta idea de gente que exige sin altruismo, porque también considera malísimo el altruismo. Hay que decir que había el darwinismo en esta época también, entonces una idea darwinista de lucha. Por toda esta razón, los nazis ven en Nietzsche una fuente de inspiración, y sus libros también exploden por ahí. Pero como he dicho, a 16 años de todo esto yo no sabía nada. Y al final, con lo cual yo me he quedado, es esta idea de romper las convenciones, escuchar sus instintos y tener la fuerza mental de intentar de orientar estos instintos. Y creo que en esto el señor Federico Nietzsche merece, como hacemos cada semana, un aplauso. Entonces, un aplauso al señor Nietzsche. Y entonces, he anunciado fuera el segundo aspecto, intentamos hacer más corto, victoria de Netanyahu a las elecciones. Vale, muy bien. Israel, todos los problemas con los palestinos y tal. Netanyahu gana las elecciones en España y en el resto del Occidente. Algunas personas han podido ver esto con un cierto problema, pero por lo demás, la grande mayoría de la gente, bueno, una información como los demás. Más interesante a él, un poco dentro de esta información, porque nos afecta en muchos aspectos diferentes. ¿Sabes que Netanyahu, el nombre, Benjamin Netanyahu, es el nombre del primer ministro, no era su nombre, apellido,
era su padre que cambió su nombre. El padre que murió hace un año, que se llamaba Ben Zion, que significa hijo de Zion, de sionista, hijo de Zion, era un grande historiador de la Inquisición española. Ha escrito muchos libros sobre el tema, pero no solo. Era un grande político sionista. Se sabe que la palabra sionista es los que quieren recrear Sion como Israel, es decir, uno podría decir israelista, pero Sion, la antigua palabra bíblica del nombre de Israel, Sion. Entonces, los sionistas en el siglo XIX, en Alemania, también en Polonia, frente a los nacionalismos europeos, te imaginas cuando tú eras judío en Alemania, antes de la unión de la Alemania había bavareses, berlineses, había saxón, había prusianos, había muchos países diferentes. Y entonces a Berlín había un barrio de bavareses, un barrio de prusianos, un barrio de judíos, y entonces ser judío era como ser bavarés o ser otra cosa, era un grupo en medio de muchos grupos. Pero desde el momento que empiezan a reunirse, a asociarse, entonces todos son alemanes, y los judíos, ¿quiénes son? Son judíos. Entonces, ¿por qué están aquí? Entonces, había parte del mundo judaico que quería dejar la historia del judaísmo y hacer del judaísmo una religión, entonces son alemanes de religión judea, y otros que decían, no, somos una raza, somos un pueblo, somos la gente, y entonces entendemos que los alemanes quieren vivir en su país y nosotros entonces tenemos a buscar un país nuestro, visto que ellos se unen. La Polonia también se separa del imperio ruso y los polacos se crean su propia identidad y los judíos también ahí, en vez de ser un grupo dentro del imperio ruso, como los polacos lo eran, los ucranianos lo eran, llegan a ser personas que habitan en Polonia. Entonces, ¿son polacos o no? Y en Polonia eran tan religiosos, tan católicos, que inmediatamente estos judíos eran vistos como un grupo alieno. Entonces, dos tendencias del mundo judaico eran el internacionalismo y ser hombre, y entonces perder esta idea de una identidad de pueblo. Y mucho de la izquierda europea son judíos porque eran internacionalistas, querían la integración en Europa, se sentían, son europeos. Y la derecha judaica, que querían como los otros derechos tener un pueblo, un país, un lugar. Han intentado todo. Primera idea era en Argentina, otra idea era en Uganda, y después Theodor Herzl empezó a pensar que podían trabajar con el Imperio Otomano o con los ingleses, que ganaban la Primera Guerra Mundial, los ingleses, y coger la Palestina como su propia tierra. Pero era todo debatible. Esto es apenas hace 100 años, no era seguro nada. Lo de Israel como tierra eterna de los judíos es una cosa que tiene por un siglo. Los polacos más nacionalistas y sionistas que quieren empiezan a cambiar sus nombres. La familia entonces de Netanyahu, si no me equivoco, se llama Mislovici. Y para mostrar que ellos, que sí, que eran de un pueblo y que tenían un país, van buscando en la Biblia nombres. Y Netanyahu significa regalo de Dios. Era modelado sobre uno de los grandes errores de los sionistas, que era el fenicio o púnico Hannibal. Hannibal significa también dono de Dios. El primer ministro de Israel tiene su apellido imitado sobre el nombre de Hannibal. ¿Por qué? Porque los sionistas lo tenían muy claro, que los fenicios, los canaítas, los hebreos, eran toda la misma raza, la misma idioma, que era una enorme cultura que fue vencido por los romanos, pero una cultura que era de la Mediterránea, de negociantes, de mercaderos, con una lengua y idioma propia, pero
faltaba soldados. El único grupo de soldados conocido era Hannibal, Astrobal y la gente entonces de las tierras púnicas. Entonces algunos de los sionistas más radicales, para mostrarse que podía hasta morir y luchar por sus tierras, empezaron a coger nombres fenicios que se encuentran en la Biblia. Y entonces el Ben Zion, supernacionalista, hombre de derechas, encuentra un alma gemela que es el señor Jabotinsky y forman el grupo que se llama los sionistas revisionistas. Estamos hablando de los años 20. ¿Por qué revisionistas? El padre, entonces, el primer ministro que ha ganado las elecciones ahora, el padre, que murió, como he dicho, hace un año. Digo todo esto para decir que no es historia antigua, este hombre ha vivido con su padre diciendo estas cosas. Se llamaban los sionistas revisionistas porque querían revisionar una decisión de Churchill en Palestina. Fue Churchill a decidir de separar el mandato de Palestina en dos. Una parte de la parte este del río Jordán, llamado la Jordania, y la parte del río hasta el mar, la parte palestina, porque antes era todo Palestina. La Jordania, todos estos nombres, Siria, Irak, son nombres inventados después de la Primera Guerra Mundial por la acuerdo entre los franceses y los ingleses. No son países. Lo que el Estado Islámico en este momento está reivindicando es acabar con estos acuerdos de los ingleses y franceses y volver a lo que eran antes. Entonces, ellos, el padre de Netanyahu y Jabotinsky, que por cierto se ve imágenes de Jabotinsky y su grupo en 1936 en Berlín, 3 años después de la llegada de Hitler. Así los sionistas eran en favor de los nazis, porque esperaban que los nazis podían reprimir a los judíos y obligar entonces a los que pensaban poder asimilarse y vivir como alemanes de ser echados, y para acabar ¿dónde? Acabar en Israel. Entonces más los nazis eran contra los judíos, mejor era. Seguramente no pensaba al holocausto y la solución final, pero lo que ellos querían es que los nazis rendían la vida de los judíos imposibles y que obligaron a estos a irse en Israel. Y para ellos era manera de poblar este eventual país. Entonces, ellos, el padre de Netanyahu, no solo pensaba que toda la Palestina era Israel, Eretz Israel, tierra de Israel, pero la Jordania también. Y hay polémica, pero muchos ven que en la bandera de Israel, la bandera azul arriba y la banda azul, la franja azul abajo, es arriba el Éufrates y abajo el Nilo. Y que el reino bíblico de Israel era desde el Éufrates hasta el Nilo. Y si tú miras bien, estamos hablando de Siria, mitad de Irak, la Jordania, parte del Egipto. Y el señor Benjamin Netanyahu ha crecido con esto, es su padre, ha prestado juramento sobre eso. Yo estoy hablando de todo esto porque en los años 70 yo era sionista, no soy judío, pero era muy en favor de estas tesis. Y fue después en Israel. Y cambió totalmente de opinión cuando le he visto con mis ojos lo que pasaba por ahí. Pero bueno, entonces tú ves una situación de una persona que nace de una familia y de un pensamiento típicamente alemán finalmente, porque Benjamin Netanyahu tiene esta dimensión de esta fuerza del pensamiento alemán riguroso, es Nietzsche en cierta manera, que no tiene miedo de las consecuencias. Por eso uno dice, ¿cómo es posible que bombarden Gaza? Es nietzscheano esto, es ir y hacerlo, y conquistarlo, y no pedir perdón. ¿Y en nombre de qué? En nombre de Dios o la nación judía, porque hay sionistas religiosos y sionistas laicos, pero los dos piensan que por una razón o por otro quieren a tener estas tierras, son de ellos. Y entonces, ¿qué ha pasado en las elecciones? Todos los sondeos en los últimos días le habían dado como perdedor de las... Pero en los últimos 2 días ha
la careta ha caído y ha revelado cosas típicamente sionistas. Ha dicho, uno, el sábado pasado, bajo mi mando nunca habrá una Palestina. Esto poniendo ya claro desde lo que había siempre pensado, pero nunca dicho, porque siempre negociación con los palestinos, pero mientras están negociando, que las negociaciones duran a la eternidad y van cogiendo una cosa, cogiendo otra, la otra ciudad, y vamos a negociar y vamos a negociar, pero no negocian nunca. Por lo menos ahora es claro, nunca va a haber un Estado palestino, segundo el señor Benjamin Netanyahu. Y dos, en el día de las elecciones, ha hecho una cosa ilegal, y a lo mejor le va a caer un problema legal. En el día de la elección, el día entonces donde uno en todas las elecciones tendrá que tener silencio y esperar el resultado del voto, publica en su Facebook y en otros lugares un mensaje urgente al pueblo de Israel. Y esto se puede encontrar, no me lo estoy inventando, está todo esto, no ha llegado a la información en Europa, porque a ciertas personas no les interesa que llegue, pero está ahí. Y entonces, ¿cuál ha sido la cosa? Diciendo que la izquierda, los internacionalistas, los judíos que no aman su país, están llevando a los árabes en autobús a ir a votar. Están inundando las urnas con votos de los árabes para llevarnos nuestras tierras. 25 o 25% de la población de Israel, no estoy hablando de los palestinos, pero la gente de Israel son árabes. Los que viven en Israel no tienen derechos, pero bueno, pero pueden votar con ciertas limitaciones. Y entonces ha mandado esto a todas las bases, este mensaje. La izquierda nos está jodiendo, quieren acabar con nosotros y llevan en autobús a los árabes a votar. Y esto es como arrancado los últimos votos y mucha gente de la derecha se han asustado y han ido a votar. Y han votado para él como defensor. Entonces, ¿en qué situación tenemos? Finalmente, el padre ha vuelto. Es decir, Netanyahu ahora es en la línea de Jabotinsky. Netanyahu se ha demostrado que no le importa nada de los derechos de los palestinos y finalmente vuelve a una actitud nietzscheana de el todo o el nada. Vamos a tope. No vamos a pedir perdón a nadie. No vamos a tener ninguna tolerancia para nada que no es en nuestros intereses. Y Nietzsche va por ahí. Y esto evidentemente es en conflicto total con los valores europeos, los valores de la ilustración, del humanismo. En el barrio como Lavapiés, donde hay bengalíes al lado de senegalés, al lado de españoles o un italiano caminando, ahí no, la raza, el pueblo, cada uno el suyo. Y es también totalmente contrario a la filosofía internacionalista de los intelectuales judíos. La máscara ha caído, esto el peligro se asocia evidentemente estos discursos a Marine Le Pen en Francia, a los anti-islamistas en Alemania, en Italia también, la Lega Lombarda, la derecha en España no necesita inspiración, ya son fachas, entonces, pero un hombre como Netanyahu entra dentro, entonces los sionistas se demuestran como siempre han sido los fachas de siempre. Y esto, paréntesis horrorosos y trágicos del holocausto, ha sido eso, una paréntesis. Ahora Netanyahu ha vuelto donde estaba su padre. Hoy no ha sido muy simpático y tampoco muy humorístico esta misa, pero la verdad es que hoy tenía el gusto de decir estas cosas y por eso muchísimas gracias.